Buenas noches, hermanos, que el Señor nos bendiga. El privilegio es mío de estar de este lado otra vez predicando la palabra de Dios. Pues vamos a orar. El sermón de esta noche lo he titulado Nunca dejes de orar por esto. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Señor, como hemos cantado, gloria a ti, oh Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la salvación, por todas las bendiciones que tú, oh Padre, nos has dado junto a Cristo Jesús. Te pedimos que bendigas ahora la exposición de tu palabra, que tú des corazones que puedan entender, que puedan estar atentos y que podamos ser transformados por tu verdad. Te pido esto porque ninguno de los que estamos aquí podemos hacer esto, sino solamente tú. Pero ayúdanos, oh Señor, a meditar en tu palabra, a deleitarnos en ella y que sea evidente en nuestra vida un cambio positivo que te dé gloria y honra a ti. Que seamos, Señor, transformados, que seamos, Señor, más y más conformes a Jesucristo, que aquellos que no te conocen puedan, oh Señor, llegar a conocerte. Perdona mis pecados y lléname de tu verdad y de tu Santo Espíritu de tal manera que tu palabra pueda ser expuesta con fidelidad y como tú mereces, oh Señor, ser adorado ahora a través de la exposición de tu palabra. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Alguien dijo una vez que la Biblia no fue escrita a ti, pero sí fue escrita para ti. Y esa es una verdad que se demuestra claramente en el pasaje que vamos a estudiar en esta noche. Colosenses, que es la carta que vamos o donde se encuentra el versículo o el pasaje de la Biblia en el cual vamos a considerar, fue una carta que el apóstol Pablo escribió mientras él estaba en una prisión en Roma. Y él escribió a cristianos de la ciudad de Colosas, quienes estaban amenazados por una herejía que atentaba contra la suficiencia de Jesucristo para la iglesia. Y aunque el apóstol Pablo no fue el fundador de la iglesia de Colosas, probablemente fue uno de sus colaboradores llamado Epafras. Aún así, cuando el apóstol escuchó acerca de la fe de los cristianos en Colosas y del amor de ellos, él dio gracias a Dios y oró para que Dios los bendijera aún más. En Colosenses 1, versículos 9 en adelante, encontramos la oración que hizo el apóstol Pablo por los hermanos en Colosas. Y aunque la oración de Pablo no fue por nosotros, Iglesia Fundamento Bíblico, sí fue para nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de que ésta nos invita y nos informa. La oración de Pablo en Colosenses nos invita a orar por nosotros mismos y por otros cristianos, y al mismo tiempo esta oración nos informa de cómo nosotros deberíamos orar. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14 son los versículos que vamos a estudiar brevemente en esta noche. Y por favor le pido que me acompañen allá y leamos juntos Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Y Pablo dijo que él no cesaba o no dejaba de orar esto. Y lo mismo deberíamos hacer nosotros hoy en día, tanto por nosotros mismos como por otros hermanos. Orar esta oración sin cesar. Ahora, ¿qué fue lo que Pablo oró? Lo que se encuentra en este pasaje es lo que vamos a considerar en este momento. Lo primero que nosotros vemos es que dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. En otras palabras, Pablo está pidiéndole a Dios que conozcamos la voluntad de Dios. Y si tú eres cristiano, conocer la voluntad de Dios es una de las búsquedas más importantes de tu vida. Nosotros como cristianos queremos saber cuál es la voluntad de Dios en cada área de nuestra vida, ¿no es así? Sabemos que su voluntad es buena porque nos dice eso su palabra. Sabemos también que su voluntad es agradable y que su voluntad es perfecta. Por lo tanto, nosotros no tan solo queremos saber cuál es la voluntad de Dios para cada área de nuestra vida, sino teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, también queremos hacer lo que es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para el joven cristiano. Nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para el adulto o el anciano cristiano. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el estudiante? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el trabajador? ¿Cuál es la voluntad de Dios para aquel que está soltero? ¿Cuál es la voluntad de Dios para aquel que está casado? Todas esas son preguntas que necesitan ser respondidas. ¿Y quién, hermanos, quién más que Dios puede hacernos conocer su voluntad en cada una de estas áreas? Si es la voluntad de Dios la que nosotros buscamos, es Dios quien puede darnos o mostrarnos cuál es su voluntad. Y por eso es importante la oración que hace Pablo aquí, de que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, de que podamos conocer, de que podamos entender la voluntad de Dios. Pablo agrega: en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y antes de ir más lejos, permítanme recordarles que este conocimiento no viene aparte de la palabra de Dios que ha sido revelada en la Biblia. Dicho de otra manera, aquí Pablo no está pidiendo impresiones o revelaciones. Pablo está pidiendo que podamos entender la palabra de Dios que ya ha sido revelada en la Biblia. Es decir, que mientras nosotros dejamos, como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones, también dejamos que el Espíritu Santo nos llene, como dice un pasaje paralelo en Efesios capítulo 5. En otras palabras, nosotros estudiamos la Biblia y pedimos a Dios que nos ayude a entenderla. Esta sabiduría y esta inteligencia, como se describe en este texto que Pablo ora, o en esta oración, son espirituales. Esta es la cualidad de esta sabiduría y esta inteligencia. Y eso no quiere decir que esta sabiduría y esta inteligencia no tienen nada que ver con las cosas de la tierra. Eso no es lo que quiere decir. Lo que sí quiere decir es que esta sabiduría y esta inteligencia, estas gracias son dadas por el Espíritu Santo de Dios, y que por ellas, por esas gracias que nos da el Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos entender lo que la Biblia dice. Y no solamente entenderlo, sino aplicarlo a cada área de nuestra vida. Por estas gracias que son espirituales, nosotros vemos en la Biblia más que un libro común y corriente. Aparte de estas gracias dadas por el Espíritu Santo de Dios, nosotros veríamos la Biblia como un libro más en el montón. Entonces, cuando Pablo pide aquí por sabiduría, la palabra sabiduría aquí hace referencia al
conocimiento de las cosas tanto humanas como divinas y sus causas. Así la definió alguien. Sabiduría como el conocimiento de las cosas tanto humanas como divinas y de sus causas. Inteligencia es literalmente lo que significa la palabra aquí griega de inteligencia, es unir datos para un entendimiento completo. Dicho de otra forma, lo que hace referencia o a lo que apunta la palabra aquí inteligencia es que se analizan distintos datos o posibilidades, se sacan conclusiones de eso y entonces se toma la mejor de las decisiones. A eso es que se refiere la palabra inteligencia y a eso es que se refiere la palabra sabiduría. Y eso es lo que Pablo está pidiendo por los colosenses y eso es lo que nosotros también deberíamos pedir. Esta es la sabiduría de la cual pide Pablo aquí, que necesitaron los discípulos y los apóstoles para testificar acerca de Jesús. Cuando nosotros vamos a Lucas 21:15, nosotros leemos, porque yo os daré palabra y sabiduría, dice Jesús a los discípulos, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y en 2 de Pedro 3:15 nosotros leemos, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Esta es la sabiduría e inteligencia también que Salomón pide para gobernar al pueblo. Eso nosotros lo leemos en 2 de Crónicas 1:10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Así que vemos en este último pasaje que esta sabiduría y esta inteligencia de la que Pablo pide aquí, tiene ciertamente, aunque es espiritual, se aplica a los afanes o a las cosas cotidianas de esta vida. Salomón pide esta sabiduría para saber cómo gobernar al pueblo. Y esa es la sabiduría, como vimos en Lucas 21:15, que nosotros necesitamos, tanto como las necesitaron los discípulos, para testificar acerca de Jesús. Este conocimiento de la voluntad de Dios que Pablo pide a favor de la iglesia tiene un propósito. Tiene un propósito en específico. Cuando Pablo pide que podamos conocer más a Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿para qué es? Le preguntamos a Pablo. ¿Es para llenar nuestra cabeza de mucha información, para enorgullecernos, para jactarnos? Dice el apóstol Pablo y responde, para que andéis como es digno del Señor. Este es el propósito de la sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Como se espera que Meghan Markle, quienes no conocen el nombre, ella era una actriz estadounidense y es la que está casada actualmente con el príncipe Enrique. Como se espera que ella, que antes era una actriz, ahora está casada con el príncipe Enrique, como se espera que ella actúe como una duquesa ahora, porque eso es lo que ella es, así también se espera que los cristianos se comporten de cierta manera. Eso es lo que quiere decir aquí, para que andéis como es digno del Señor. Se espera que vivamos de una manera consecuente a nuestra nueva identidad en Cristo. Y este texto nos da a entender o implica que hay una manera de proceder que no es digna del Señor. Hay una manera de proceder que es digna del Señor, que está de acuerdo o corresponde con su gloria, y hay otra manera de proceder que no lo hace. Y el llamamiento aquí es que nosotros andemos como es digno del Señor. Y para poder hacer eso, para poder andar como es digno del Señor, primero
necesitamos el conocimiento de su voluntad. Y así es como se conecta este texto o este versículo con lo que dice anteriormente. Primero necesitamos el conocimiento de esa voluntad de Dios para entonces vivir como agrada a Dios o como es digno del Señor. Y una vez nosotros adquirimos o tenemos el conocimiento de su voluntad, entonces nosotros podemos andar como es digno del Señor. Y preguntamos, ¿cómo se anda como es digno del Señor? Pablo otra vez nos responde. Lo primero que él dice es agradándole en todo. Y agradar a todo, en todo al Señor ha de ser el principal propósito de todos aquellos que son cristianos. Él sigue diciendo, el apóstol Pablo, llevando fruto en toda buena obra. Así nosotros vivimos como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra, es decir, haciendo buenas obras como buen fruto de nuestra salvación. El joven da buenos frutos cuando se acuerda de su Creador en los días de su juventud. El anciano da buenos frutos cuando discipula a otros jóvenes para que estén más cerca y amen más a Jesús. El estudiante da buenos frutos al mantener una buena reputación ante sus compañeros como cristiano. El trabajador da buenos frutos al trabajar como para Dios y no como para los hombres y esperar de Dios la recompensa. El soltero da buenos frutos al servir al Señor, al servir a la iglesia. El casado da buenos frutos reflejando en su trato con su cónyuge la relación entre Cristo y la iglesia. Y todo ese conocimiento nosotros lo adquirimos en la palabra de Dios y es necesario tenerlo si hemos nosotros de vivir de una manera que es digna del Señor. Creciendo en el conocimiento de Dios, sigue diciendo el apóstol Pablo, creciendo en el conocimiento del Señor. Esa es otra manera en la cual nosotros andamos como es digno del Señor. Conocimiento del cual se habla aquí cuando dice creciendo del conocimiento, en el conocimiento de Dios. Este conocimiento implica una participación especial en el objeto conocido. Implica una participación especial en el objeto conocido. Es decir, es un conocimiento que viene por relación. Conocimiento que viene por relación. Y hermanos y amigos, debemos tener cuidado con ver el convertirse en cristiano como una lista de tareas que hacer. Ejemplo, yo me convierto en cristiano, eso quiere decir que debo ir a la iglesia los domingos en la mañana. Listo, ya no tengo que ir el domingo en la noche. Ser cristiano significa orar antes de almorzar. Listo, ya yo no tengo que comunicarme con Dios a lo largo del día. Ser cristiano significa leer un capítulo de la Biblia al día. Listo, y ya eso es todo lo que tengo que hacer. Debemos tener cuidado de ver el cristianismo como una lista de tareas que hacer, que nosotros ya marcamos y ya eso es todo lo que nosotros somos como cristianos. No, según este versículo, creciendo, y esta parte creciendo en el conocimiento de Dios, convertirse en cristiano es entrar en una relación con un Dios personal. Recuerden que este conocimiento del cual se habla aquí implica una participación en el objeto conocido. Y si nuestro Dios es un Dios personal y verdaderamente Él es un Dios personal, así es, entonces nosotros deberíamos relacionarnos con Él como una persona. Nosotros deberíamos relacionarnos con Dios no como una lista de reglas, no como un robot, no como una cosa, no como un poder que flota en el aire, sino como una persona. Deberíamos relacionarnos con Dios como un novio se relaciona con su novia, como un amigo se relaciona con otro amigo, aunque a una escala mayor. Y esta relación con Dios, en esta relación con Dios,
debemos crecer, y por eso es que Pablo está orando, creciendo en el conocimiento de Dios. Esta debe hacerse, esta relación con Dios, cada vez más y más y más y más estrecha. Y de esa manera, hermanos, es que nosotros vivimos como es digno del Señor. Y yo espero que ustedes hayan notado que el conocimiento que se pide aquí, como dije anteriormente, no se queda en la cabeza, sino que este es un conocimiento que baja al corazón e impulsa los pies. Dicho de otra manera, no es teología muerta, es una teología viva y práctica. Es un conocimiento, como dice este texto, que da frutos, frutos que son agradables a nuestro Señor. Ese es el tipo de conocimiento que todos nosotros necesitamos, el tipo de conocimiento que todos nosotros debemos pedir. Ese es el tipo de conocimiento que el apóstol Pablo está pidiendo a favor de la iglesia. Pero la oración no termina allí. El apóstol sigue orando, fortalecidos con todo poder. Y esta es otra petición pertinente que hace el apóstol Pablo en esta oración, ya que nosotros somos criaturas débiles. La Biblia dice incluso que los jóvenes, los mismos jóvenes en todas sus fuerzas, ellos flaquean y caen. Nosotros necesitamos, todos sin distinción y sin excepción, necesitamos ser fortalecidos, necesitamos poder, necesitamos la fuerza necesaria para seguir hacia adelante. Y eso hace que esta petición sea una petición pertinente. Esa fortaleza es, dice el apóstol Pablo, conforme a la potencia de su gloria. Y es interesante las palabras que el apóstol Pablo usa aquí. Él dice fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y una manera de ilustrarlo es que no es lo mismo ser remolcado por un carro que ser remolcado por un camión. En el último hay más potencia. El poder con el cual se pide que seamos fortalecidos aquí es el poder de nada más y nada menos que el poder de Dios mismo. Pablo está pidiendo aquí que seamos fortalecidos conforme a la potencia de la gloria de un Dios que es todopoderoso. Pablo es redundante al utilizar estas palabras porque él quiere mostrar y que no haya duda alguna en nosotros cuán grande es el poder de Dios. Y aquí se pide que seamos fortalecidos con ese poder de Dios. Aquí se pide que seamos fortalecidos grandemente. Ese es el poder que Pablo pide. Ese es el poder que nosotros necesitamos. Ahora surge una pregunta importante que debemos responder y es, ¿quiere decir eso que ser fortalecidos con todo el poder de Dios según la potencia de su gloria, quiere decir eso que nosotros nos volvemos todopoderosos como Dios? La respuesta es no. Lo que eso sí significa es que seremos capacitados por Dios para hacer todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Seremos capacitados por Dios para hacer todo lo que Él nos ha llamado a hacer. En Hebreos 11:34 se usa la misma palabra griega que nosotros estamos leyendo aquí cuando se habla acerca de ser fortalecidos con todo poder. En Hebreos 11:34, hablando acerca de aquellos que nosotros llamamos hoy como los héroes de la fe, el autor dice, sacaron fuerzas, esa es la palabra, de debilidad. ¿Y cómo es eso que sacaron fuerzas de debilidad? Si ellos eran débiles, ¿de dónde sacaron fuerza? Bueno, del poder de Dios en ellos. Ese es el poder que Pablo pide a Dios, y ese es el poder que nosotros necesitamos. Y es por ese poder, vuelvo a repetir, que nosotros somos capacitados para hacer todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y otra vez, el fortalecimiento que se pide aquí tiene un propósito. ¿Recuerdan anteriormente el propósito que
pide Pablo o que tiene Pablo en mente cuando pide acerca de conocimiento, que seamos llenos del conocimiento? ¿Con qué propósito? Para que andemos como es digno del Señor. Este también, el ser fortalecidos con todo poder según el poder de Dios, tiene también un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? El apóstol Pablo nos responde: para toda paciencia y longanimidad. Y paciencia significa en el griego literalmente permanecer bajo. Y en el Nuevo Testamento esta es la característica, la paciencia es la característica de un hombre que no ha sido desviado de su propósito y fe, ni siquiera por las pruebas más grandes y los sufrimientos más intensos. Esa es la descripción de la paciencia. Un hombre que no ha sido desviado de su fe, un hombre que no ha sido desviado de sus propósitos, a pesar de los sufrimientos grandes que vienen a su vida, a pesar de las pruebas que atentan contra su fe. Y eso, para eso es que Pablo pide poder, para toda paciencia. Y la siguiente palabra que se usa aquí es longanimidad. Longanimidad es la característica del espíritu que no se rinde. En el contexto de las relaciones interpersonales, esta significa esperar suficiente tiempo antes de expresar enojo. Eso es longanimidad. Crisóstomo la definió como el espíritu que podría vengarse si quisiera, pero que finalmente rehúsa hacerlo. Necesitamos paciencia. ¿Para qué? La Biblia nos da muchos escenarios en los cuales nosotros necesitamos paciencia. Veamos algunos de ellos. Necesitamos paciencia para perseverar hasta el fin. Lucas 21:19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Necesitamos paciencia para perseverar a pesar de los sufrimientos que vienen a aquellos que son siervos de Dios. Dice 2 Corintios 6:4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. ¿Cómo nosotros vamos a poder permanecer en angustia, en necesidades y en tribulaciones? Por esta paciencia que se pide aquí. La necesitamos si hemos de perseverar. Y necesitamos esta paciencia en medio incluso de la disciplina del Señor. Hebreos 12:7 dice: si soportáis, esa es la palabra, la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así que en estos distintos escenarios que he presentado, nosotros como cristianos necesitamos paciencia. Esa paciencia que Pablo está pidiendo por la iglesia. Necesitamos también longanimidad para ministrar en el nombre de Dios. Según 2 Corintios 6:6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Si vamos a trabajar en la obra del Señor, es necesario tener esta longanimidad. Es necesario también esta longanimidad para pastorear la iglesia de Dios. Según Tito 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en amor y en la paciencia. Es necesaria en las relaciones interpersonales también que mostremos longanimidad. Dice 1 Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y esta longanimidad es muy importante cuando nosotros estamos ministrando al pueblo de Dios y a otras personas en nombre de Dios. Porque sin esta longanimidad, entonces nosotros vamos a arrojar la toalla rápidamente. Nosotros vamos a desanimarnos al ver que los otros no están avanzando tan rápido como nosotros nos gustaría que ellos avanzaran.
Por eso es necesaria esta longanimidad al enseñar la palabra, al pastorear, al relacionarnos con otras personas. Como hemos visto, la petición por paciencia y longanimidad implica, porque si se nos llama y si Pablo está diciendo que, o pidiéndole a Dios que nos dé paciencia y longanimidad, esto implica que va a haber desánimo, esto implica que va a haber oposición, esto implica que va a haber sufrimiento. Si no, no fuera necesario entonces la paciencia y la longanimidad. Implica que seremos tentados a abandonar la carrera cristiana. Implica que vamos a ser tentados a dejar de sembrar, utilizando el lenguaje de Gálatas. Implica que vamos a dejar o a ser tentados a dejar de hacer el bien. Y es por eso que nosotros necesitamos, otra vez vemos la conexión con la fortaleza de Dios y la paciencia y la longanimidad. Es por eso que nosotros necesitamos ser fortalecidos con poder para toda paciencia y longanimidad. Porque dentro de nosotros y fuera de nosotros vamos a ser tentados a arrojar la toalla, abandonar la carrera. Pero por medio de estas gracias nosotros seguimos corriendo. Por medio de estas gracias, la paciencia y la longanimidad que vienen por nosotros ser fortalecidos por Dios, nosotros seguimos sembrando, seguimos haciendo el bien sin desmayar. Necesitamos el poder de Dios, y esto es evidente aquí. Según Efesios capítulo 1, fue necesario el poder de Dios para nosotros convertirnos en cristianos. El mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Pero eso no es todo. Como nosotros necesitamos el poder de Dios para convertirnos en cristianos, también necesitamos el poder de Dios para permanecer siendo cristianos. Por eso Pablo pide que nosotros seamos fortalecidos con todo poder, aún nosotros ya somos cristianos. Como alguien dijo, al final del día, la única esperanza o seguridad que yo tengo de que mañana yo me levantaré siendo cristiano es Dios. Él es la única esperanza que yo tengo. Este permanecer no es a regañadientes, del cual se habla aquí. No es a regañadientes en medio de la aflicción, en medio de la tribulación y en medio del sufrimiento. Este permanecer bajo la prueba, las tribulaciones, no es maldiciendo ni quejándose como lo hacen los impíos. Más bien es, como dice el apóstol Pablo, con gozo dando gracias al Padre. Y ese gozo del cual se habla aquí no es debido a las circunstancias que nos rodean, sino a pesar de las circunstancias que nos rodean. Y esa gratitud es porque aún en medio del sufrimiento más grande, como cristianos podemos estar seguros de que hay razones para agradecer a Dios. Ahora, si usted está entendiendo bien lo que se pide aquí, ante medio del sufrimiento, las tribulaciones, permanecer con paciencia y longanimidad, y no solamente permanecer en ellas, sino hacerlo con gozo y dando gracias a Dios Padre. ¿Quién es suficiente para eso? ¿Quién puede en sus propias fuerzas hacer eso? El gozo y la gratitud no son la respuesta natural en medio del sufrimiento. La maldición de algunos, eso es lo natural para ellos. La queja, como si no hubiera Dios. Pero aquí se dice permanecer en medio del sufrimiento y la tribulación con gozo y dando gracias a Dios Padre. Y por esto, hermanos, quiero que entendamos cuán importante es esta petición que está haciendo el apóstol Pablo. Es precisamente por eso, porque nosotros en nuestras propias fuerzas no vamos a responder de esa manera. Es precisamente por eso que el apóstol Pablo le está pidiendo a Dios que la iglesia responda de esa manera en medio de las tribulaciones y los sufrimientos. Es precisamente por eso que Pablo le pide poder a Dios para que la iglesia pueda responder
a la tribulación y el sufrimiento con gozo, dando gracias al Padre. Es Dios, o ese Dios a quien Pablo le ora y a quien debemos dar gracias, es el Dios que nos hizo, como dice el versículo o el pasaje que estamos considerando, aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y si Dios nos hizo aptos, es porque no lo éramos. Si Dios tuvo que hacernos aptos, es porque nosotros no podíamos hacernos aptos por nosotros mismos. Y si algún cristiano en este momento, en algún futuro me escucha, quiero decirle que por defecto, y recordarle a los que son cristianos ya, que por defecto nadie, absolutamente nadie, nace siendo heredero de las bendiciones de Dios. Y nadie puede hacerse heredero de las bendiciones de Dios por sí mismo. Dios es que tiene que hacer esto. Pero precisamente por eso fue que Jesús vino al mundo. John MacArthur, comentando acerca de esta parte, dice: Dios nos califica o nos hace aptos solo a través de la obra finalizada del Salvador. Aparte de la gracia de Dios por medio de Jesucristo, todos los seres humanos solo estarían calificados para recibir la ira divina. Termina la cita. Dios nos hizo aptos en Jesucristo. ¿De qué manera? Al tratarnos como justos gracias a su vida perfectamente obediente. Dios nos hizo aptos en Jesucristo al romper las cadenas que nos esclavizaban al pecado con la muerte de Jesucristo. Y Dios nos hizo aptos en Jesucristo al darnos una nueva vida espiritual que busca y procura la santidad diariamente. Y todo eso gracias a la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Dios nos hizo sus herederos, hermanos, y esto es una tremenda, excelente noticia. Esta es una herencia, según dice Pedro, que es indestructible, una herencia que es incontaminada y una herencia que es inmarchitable. Y dice Pedro que esa herencia, tanto la herencia ha sido guardada para que no sea arrebatada de nosotros, pero también nosotros estamos siendo guardados para que podamos al final recibir esa herencia. Todo creyente, comenta alguien, ha sido hecho un heredero de Dios nuestro Padre. Heredaremos la salvación eterna, a Dios mismo, su gloria y todas las cosas del universo. Termina la cita. Y eso fortalece esta verdad de que Dios nos hizo herederos suyos. Fortalece nuestra paciencia y longanimidad de la cual estábamos hablando anteriormente. Nos da gozo y gratitud, que decíamos que era imposible en nuestras propias fuerzas aparte de la gracia de Dios, ya que por esta herencia o el hecho de que somos hechos herederos de Dios, sabemos que aunque pasemos por tribulaciones, nos espera una herencia. Y como hemos descrito esta herencia, ¿qué clase de herencia, hermanos y amigos? Alguien dice: la paciencia es el espíritu que puede sobrellevar las cargas por su esperanza inflamada, no por simple resignación. No es el espíritu del que se sienta donde le pilla la tragedia, dispuesto a soportar estáticamente, sino el que conlleva la adversidad porque sabe que está siguiendo un camino que conduce a la gloria. No es la paciencia del que aguarda ceñudamente el fin, sino del que espera radiantemente un nuevo y mejor amanecer. Y así es que las buenas noticias de esta herencia transforman cómo nosotros soportamos el sufrimiento. Y nos da paciencia, nos da gozo y nos da gratitud, aún en medio de las tribulaciones más severas
que nosotros podamos estar atravesando. Y Dios no es solamente aquel que nos hizo herederos, sino que también dice el apóstol, Él es quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En otras palabras, Él disipó las tinieblas de nuestra mente por las cuales no entendíamos las cosas de Dios. Y Él disipó esas tinieblas por las cuales no hacíamos las cosas que agradan a Dios. Matthew Henry dijo, Él nos ha salvado del dominio del pecado, que es tinieblas, del dominio de Satanás, que es el príncipe de las tinieblas, y de la condenación del infierno, que es completa tinieblas. Pero eso no es todo. Él no solamente nos ha librado de la potestad de las tinieblas, sino que dice, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora Jesucristo es nuestro Rey, a quien nosotros servimos por amor. Y una vez nosotros hemos sido puestos en su reino por la gracia de Dios, por la obra de Dios, gozamos nosotros, disfrutamos de su guía. Una guía que es tan buena que no puede querer nada realmente malo para nosotros, y una guía que es tan buena que no puede cometer equivocaciones o errores. Una vez estamos o hemos sido trasladados por Dios al reino de su amado Hijo, nosotros gozamos de su provisión para nuestras necesidades y gozamos de su protección. Y por estas gracias, Dios, disipando las tinieblas del pecado en nosotros y trasladándonos al reino de su amado Hijo, por esas gracias es posible para nosotros ahora conocer a Dios, y es posible para nosotros ahora vivir una vida que es agradable a Él todos los días de nuestra vida. Y ese Rey bajo el cual nosotros ahora estamos es también nuestro Salvador. Dice el versículo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y redención aquí es la liberación efectuada por la muerte de Jesús de la ira retributiva de un Dios santo, y que esa ira es merecida por nosotros debido a nuestro pecado. De esa es el significado de redención aquí. Tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, hermanos, todos nuestros pecados son perdonados por ese mismo Rey que ahora nos guía. Por ese mismo Rey también todos nuestros pecados son perdonados. Y quiera Dios que nosotros nunca nos acostumbremos a escuchar la maravillosa noticia de que nuestros pecados son perdonados en Cristo Jesús, sino que podamos gozarnos de una manera renovada cada día en estas noticias. Somos perdonados en Cristo Jesús. Dios en Cristo perdona absolutamente todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y hablando o en el contexto de lo que estamos viendo ahora, eso quiere decir, hermano, que hay perdón para ti en Cristo cada vez que tú no vives a la altura de tu llamamiento. Hay perdón en Cristo cada vez que tú desagradas a Dios. Hay perdón en Cristo cada vez que tú haces una mala obra. Hay perdón en Cristo cada vez que tú actúas con impaciencia. Hay perdón en Cristo cada vez que tú das una respuesta inapropiada a aquellos que te rodean. Hay perdón en Cristo cada vez que nosotros en medio de la tribulación respondemos con amargura e ingratitud en vez de responder con gozo y gratitud. Sí, incluso esos pecados pueden ser perdonados en Cristo Jesús. Y esa es la buena noticia que se nos presenta aquí. Ahora nosotros podemos disfrutar de una relación en paz con Dios y crecer en esta relación como se pedía anteriormente. Y si Dios, hermanos y amigos, nos ha perdonado tanto, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes o qué tan grandes son las faltas de los demás como para no ser pacientes y perdonadores con ellos? Así que este
perdón de Dios también transforma las relaciones entre nosotros. Este perdón que hemos recibido por Dios en Cristo nos ayuda a ser también personas que muestran longanimidad en sus relaciones interpersonales. Hermanos, quiero terminar este sermón orando a favor de ustedes la misma petición o la misma oración que Pablo oró por la iglesia de Colosas. Oro utilizando, leyendo exactamente las palabras que utiliza Colosenses 1, versículos 9 al 14, pero en la nueva versión internacional. Que Dios, hermanos, la Iglesia Fundamento Bíblico, les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Señor les bendiga.